Buenas noches, tarde, noche de miércoles, ¿verdad? Una vez más nos congregamos con la finalidad de estar juntos caminando en la palabra del Señor. Así que todos son bienvenidos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estar en comunicación con las familias y de esa forma poder alimentarnos durante este tiempo de contingencia. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Un saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares. Gracias a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad? Pues buscamos de alguna forma alimentarnos de la palabra de Dios. Y vamos a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos al Padre de las Luces. Señor, muchísimas gracias. Una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos buscando honrarte, buscando glorificar tu nombre, reconociendo que tú eres la grande necesidad que nosotros tenemos, Señor, y por eso nos encontramos en este lugar, con la finalidad, Padre, de crecer en esa gracia y en ese conocimiento tuyo. Tuyo es el honor y la gloria por siempre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo lo que hoy vamos a compartir lo ponemos en tus manos. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y ese tema es nada menos que la obra de salvación. Hemos comenzado la semana pasada y hoy vamos una vez más a ir concluyendo con esto, de tal forma que usted y yo podamos entender más de la razón por la cual Dios nos salvó. La creación es parte misma del Creador. Las obras de Dios no son algo aparte de Él. Todo lo contrario, se originaron en Él. Se preservan por Él y solo en Él encuentran su propósito. Si entendemos esto, ¿verdad? Que todo está en Él, que es un principio y esta verdad de la relación creador-criatura, la importancia que hay de relacionarnos con Él, podremos comprender por qué Dios, amándose a sí mismo, está amando a la vez a todos aquellos a los cuales Él ha creado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Dios, amándose a sí mismo, el Padre puede manifestar, ¿verdad? Con sublime fuerza, el impulso de su celo por nosotros. Él es celoso y eso nos lo dice constantemente en su palabra. Y la motivación purísima de su imponderable amor. Él nos ama sin condiciones. Él lo dio todo en la cruz por nosotros. Cuando el hombre cayó por causa del pecado, el Padre vio perdida una parte de su propósito, vio perdida una parte de su reino y de sí mismo. Por eso, a través del Hijo, se dio a sí mismo para volvernos de nuevo a Él. Podemos decir que Dios, por amor a su nombre, se dio a sí mismo para que volvamos a ser una parte de Él. Este principio rige y caracteriza realmente toda conducta de Dios. Cuando hizo al hombre, tomó lo que en sí la esencia de su ser. Él tomó el aliento, como lo dice la Escritura, como dice el libro de Job, Job 32:8. Ciertamente, dice Job 32:8, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente, ¿verdad?, le hace que entienda. Para que el hombre sea parte de él, Dios tomó dos partes esenciales de sí mismo. Su aliento, eso fue lo primero, su aliento. Entonces, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Y otra de las cosas que él tomó de sí mismo fue su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó también al ser humano. Cuando Dios creó a la mujer, tomó una parte del hombre que fue la costilla, nos dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, para que la mujer
dice la Escritura, sea hueso de sus huesos y carne de su carne. Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. La enseñanza es que ya no son más dos, sino una sola carne. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aleluya. Efesios 5:31 nos dice exactamente lo mismo también. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el sentido espiritual es igual. La Biblia dice que los creyentes, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese hombre nuevo, Colosenses capítulo 3, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre espiritual no tiene nada de nadie. Dice Colosenses capítulo 3, versículo número 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Aleluya. Así que nuestro hombre nuevo fue creado en Cristo y por Cristo. La iglesia, como la esposa del Cordero, también salió del costado abierto del segundo Adán. Recuerde que traspasaron el costado y brotó sangre y agua, dos elementos, ¿verdad?, en el momento de que nace un bebé, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El apóstol Pablo hace un paralelismo realmente en esto, entre la relación del hombre y la mujer y con la relación de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que dice aquí es que somos parte de Cristo porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, refiriéndose a la manera en cómo la iglesia nació y fue representada en el cuerpo de Cristo, así como la mujer nació y es representada en el varón. Veamos este principio en estos dos pasajes del libro de Efesios capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Se nos dice en este pasaje que cuando los maridos aman a sus mujeres, están mostrando que se aman a sí mismos. El argumento de Pablo es que como la mujer procedió del cuerpo del varón, ¿verdad?, es una parte de él mismo, carne de su carne, ¿verdad?, y hueso de su hueso. Por consiguiente, cuando el marido ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Ahora, aplicando este principio a la relación de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, el apóstol dice que nadie odia a su cuerpo, sino que lo cuida y satisface sus necesidades, como lo hace Cristo con la iglesia. Si el hombre como creación es parte de Dios, porque es aliento de su aliento, ¿verdad?, es imagen de su imagen, entonces es absolutamente razonable que cuando Dios ama al hombre, a sí mismo se ama.
Y cuando se ama a sí mismo, está amando al hombre. El Padre jamás aborrecerá al hombre nuevo. No lo va a aborrecer jamás. Porque lo crió en Cristo y lleva la imagen de su Hijo. Entonces Él no va a aborrecer al hombre nuevo. Todo lo contrario, lo sustenta y lo cuida. Jesús aplicó este principio a su relación con su Padre. El todo lo hacía porque amaba al Padre. Siempre hacía alusión a que Él procedía del Padre. Juan 7:29. Esto lo dice, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. O sea, Jesús se está refiriendo que su relación con el Padre es porque lo conoce y porque ha sido enviado de Él. Y Él me envió, dice. Esta alusión que Él hace a que Él era uno con el Padre, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo que el que le aborrecía a Él, aborrecía también al que le envió, al Padre. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Solo el que hacía la voluntad del Padre era su familia. Él lo consideraba, ¿verdad?, su familia. Él dijo, Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. De igual manera, Jesús aplicó esto a la relación con nosotros cuando Él dijo, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que nos aborrece a nosotros, a Él aborrece. Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le hizo un reclamo. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando dos son uno, toda acción a favor o en contra de uno afecta a ambos. Los dos son uno. Cuando un órgano del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo también lo está. Por todo lo que hemos dicho, se puede afirmar que por amor mismo, por amor a sí mismo, ¿verdad?, y a su nombre, lo primero que hizo Dios por nosotros fue elegirnos. Él nos eligió. Esto es un acto de misericordia porque todavía no habíamos hecho bien, ni tampoco habíamos actuado haciendo mal. Ni siquiera existíamos todavía y ya Él nos había elegido, según el puro afecto de su voluntad. Él no nos eligió porque éramos buenos, ni porque íbamos a ser buenos, no. Él lo hizo por su pura voluntad y había pureza en esa voluntad, había santidad en esa voluntad y había amor en esa voluntad. Por tanto, cuando Él dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podemos interpretar esto como Él nos hizo porque Él quiso. Él nos hizo porque así le agradó. En otras palabras, nos hizo porque así le dio la gana a Él hacerlo. Porque Él quiso realizar las cosas como las hizo. Nadie intervino en esa decisión. También dice la epístola que Dios lo hizo, Efesios capítulo 1, verso 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que antes de ser para beneficio tuyo, ¿verdad?, o para beneficio nuestro, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Alabar es ponderar, exaltar, es halagar algo, y Dios te salvó para la gloria de su gracia, para la gloria de su gracia. Sea de esta forma, la gloria de la gracia del Señor sea exaltada. Cada atributo divino tiene su gloria. Y entre ellos Dios quería destacar la gloria de su gracia. Entonces dijo, ¿de qué manera puedo destacar mi gracia al punto de que sea conocida? ¿Qué hacer para que mis criaturas reconozcan la grandeza de la plenitud de mi gracia? ¿Qué hago para que la conozcan? Pues salvándolos,
escogiéndolos por amor a mí mismo y no por algo que ellos hayan hecho o puedan hacer. Ellos la halagarán y la ponderarán, y así lo hizo para que tú y yo vengamos arrepentidos al Señor, entendiendo que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Él nos eligió, no porque éramos buenos o porque íbamos a ser buenos, no. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no deberíamos ser contados realmente como parte de la familia de Dios, no deberíamos ser contados así, sino que por el puro afecto de su voluntad, Dios nos hizo parte de ella. Tú no tenías o no teníamos parte ni herencia de las cosas celestiales, pero el Señor, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, quiso salvarnos, para que ahora nosotros ponderemos su gracia y exaltemos su gracia, que halaguemos su gracia y que magnifiquemos la grandeza de su gracia. A Él le plació hacer eso. Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo número 12. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Traemos a nuestra memoria el momento en que fuimos impactados y transformados, porque el Espíritu Santo nos reveló esta verdad. Venimos a los pies del Señor llorando, diciendo: gracias, Señor, por tu misericordia. Verdaderamente eres bueno. Estás lleno de beneficencia, de bondad, de condescendencia. Bendita gracia de Dios. Desde entonces no dejamos de alabar su gracia. Y cuando nosotros estemos allá en la eternidad, le alabaremos aún más, pues sabremos que por la gloria de su gracia fuimos salvos, y por medio de la fe podemos disfrutar de las cosas eternas. Nos beneficiamos por ese gran amor que tuvo Dios por sí mismo. Lo hizo por amor a nosotros, pero antes de hacerlo por amor a nosotros, lo hizo para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque la gracia, hermanos, la gracia de Dios tiene gloria y tiene riquezas, y Dios quería darlas a conocer en todo el universo. La riqueza de su gracia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pecado aparentemente era un problema para Dios. Con todo, si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, imaginemos esto: todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Ahora, pongámonos a pensar nosotros. Pues, si a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien, le quiero decir que a Dios más que a nosotros, ¿verdad? Porque a Dios todo se le convierte en bendición. Él no puede ser vencido de lo malo, ¿verdad? Por eso se valió del pecado como una oportunidad para engrandecer la riqueza y la gloria de su gracia. Aleluya. La rebelión o pecado le dio la oportunidad a Dios de hacer un despliegue de su poder, de mostrar a sus criaturas lo que es capaz de hacer con tal de amar. De esa manera Dios se desnudó y mostró una parte que Él no podía manifestar en su morada celestial, porque en su ambiente todo es perfección, pero Él fue capaz de lanzarse al abismo y tomar el cuerpo de la humillación para, a favor de sus criaturas, salvar la seguridad de su gobierno en la tierra. Ahora, cuando entendemos esto, entonces celebramos la grandeza de su gracia. Él no podía manifestar esa gracia en el cielo. Todo es perfecto, todo es puro en ese lugar, ¿verdad? Pero cuando vio la condición de pecado en la cual nos encontrábamos, Él vio esa oportunidad
de manifestar su gracia hacia nosotros. Ahora, cuando entendemos esto, decimos que entonces celebramos la grandeza de su gracia y lo hacemos convencidos realmente porque hemos visto el poder de su gracia. Eso es lo que nos ha salvado. No es necesario que se nos estimule realmente a que nosotros adoremos a Dios, tampoco que se nos estimule a través de música, tampoco a través de un ambiente especial, tampoco a incitarle con palabras rebuscadas, porque ya estamos persuadidos de ello. La alabanza de un creyente a Dios brota de un corazón que ha entendido la gloria de su gracia y los tesoros y riquezas que hay en ella, porque es hijo de la gracia. Esta gracia es la gracia, la parte de Dios que se moviliza a favor de nosotros para salvarnos, ¿verdad? Para restablecer su gobierno, para abrir una puerta hacia el cielo. Es la gracia también la que entrelaza un cordón, ¿verdad?, de dependencia de Dios, un cordón umbilical, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, para que las criaturas antes caídas y ahora redimidas por ellas se mantengan adheridas y pegadas a su Padre, ya no por conveniencia, sino por convicción de amor. Alabemos a Dios y ponderemos su gracia, porque la gracia de Dios se ha movilizado a nuestro favor y ha engrandecido su gobierno de manera que las criaturas tengan seguridad de que quien reina y está en el trono sentado no es un soberano, déspota, egoísta, indiferente, castigador, sino un ser que es capaz de dar lo que más ama con tal de salvarte a ti, salvarme a mí y asegurar lo que le da seguridad a todo el universo, que es Él. Qué gran misterio, haciéndolo por amor a sí mismo, lo hace para seguridad de todos, pues afirmando su gobierno, se da la oportunidad para mostrar a los siglos que vienen esa gracia hacia todo lo creado. Es por esto que estamos ponderando su gracia hoy y siempre, y todo lo dice Efesios capítulo 1, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto, el puro afecto de su voluntad. Así que lo hizo en amor y por amor, y no hay ninguna contradicción en ello. Cuando se dice que también lo hizo por amor a ti o a mí, lo que pasa es que el amor a Él es la causa, y el amor a ti es, claro, el efecto. El amor a Él es la acción, y el amor a ti es la reacción. Y como una acción produce una reacción, Dios se movió por amor a Él para salvarte a ti, y ahora tú, salvado porque Él te amó, reaccionas a su favor, produciéndose una fusión de amor de ti hacia Él y de Él hacia ti. Somos uno, como dice la Escritura, Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y ahora estamos en su reino por amor a Él, porque Él te amó primero. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que Dios escogió lo necio del mundo, que éramos tú y yo, estábamos, ¿verdad?, alejados de la gracia, y siendo nosotros nada, Él nos eligió para que nadie pueda venir a gloriarse delante de Él. Nadie elige lo que no sirve, ni lo que, ¿verdad?, todo el mundo rechaza. Nadie lo elige, ni lo que es necio, ni lo que es débil, ni ignorante, ¿verdad? En cambio, Dios, siendo puro y santo, sí lo hizo, para que nosotros no tengamos nada de qué jactarnos en su presencia. Ahora, ¿por qué lo hizo de esa manera? Porque así conviene, de manera que todo el mundo le deba todo a Dios para que Él sea el todo en todos. ¿A quién le debe Dios algo? A nadie. Él nos salvó por pura gracia. ¿Porque éramos buenos? No.
porque teníamos algún atributo. No, tampoco. Fue por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si Dios hubiese encontrado en este mundo a alguien que hubiese sido santo, alguien que hubiese sido justo, alguien que hubiese sido bueno, quizás ese podría jactarse en su presencia, pero buscó y no encontró a ninguno bueno, a ninguno puro, ni ninguno santo, ni ninguno inocente apartado de los pecados, pues todos eran malos, eran culpables de juicio y apartados de bien, por lo cual, siendo Dios el todo, hay garantía de justicia. Hay garantía de seguridad de salvación, y en esto radica la preservación y el bienestar de la existencia de las cosas. Es por esto que el mundo se le debe todo a Él y debe bendecir la riqueza de su gracia diciendo: yo no debo estar aquí, no lo merezco, pero Él quiso salvarme, se lo debo todo a la gracia de Dios. Esto es lo importante. Esa es la manera en que Dios se hace el todo en todos, porque si lo mereciéramos, no estaríamos alabándole a Él, sino a ti, a mí, a los hombres, a los ángeles, a sus santos, cualquier persona. Job capítulo 4 verso 18 dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ahora Dios es el todo en la elección. Habacuc capítulo 2 versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y toda boca debe cerrarse delante del juicio de Dios. Romanos 3 verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque todos somos pecadores. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si Dios salvó a lo que no servía, es para que nadie tenga de qué gloriarse y todo el mundo se lo deba todo a Él, pues es el centro de todo y fuera de Él no hay quien salve. Isaías 43 versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús dijo en Mateo capítulo 15 verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Marcos capítulo 2 versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dijo esto para despertar su conciencia y en ese a fin de que, 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por gracia. Nadie se jacte, nadie es capaz de salvarse a sí mismo, nadie es perfecto, nadie puede pararse de pie y decir que fue merecedor de la salvación. Para que nadie se jacte en su presencia. Encontremos el propósito, el por qué escogió lo vil, ¿verdad? ¿Por qué escogió lo vergonzoso, lo que es nada? Por tanto, todos hemos de alabarlo porque la grandeza de su gracia y también reconocer que somos deudores de esta. Dice la Escritura, 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque Dios hizo que Cristo fuera nuestra sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo que Cristo fuese nuestra justificación? ¿Por qué Dios hizo que Cristo fuese nuestra santificación o nuestra glorificación? ¿Por qué Dios hizo que Cristo fuese nuestro todo? Para que ahora nosotros nos gloriemos en Él. Si nos gloriamos en nosotros, entonces seríamos el centro.
y Él es el todo. Entonces el centro es Él. Él es el todo, porque el Padre y el Hijo uno son. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Es por esto que Dios hizo la redención, de tal manera que se lo debemos todo a Él, para que nadie se jacte y Él sea el todo y en todos. Esta es la devoción que produce el Evangelio en nosotros, proclamar y anhelar todo para Dios. El Señor se dio todo en amor por nosotros para ser merecedores de todo por amor a Él. Veamos de una forma más clara esto, ¿verdad? En Romanos capítulo 9, versículo 8 al 14. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también como Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, como hemos visto en este pasaje, Dios hizo una promesa a Abraham de bendecir a su simiente sin merecer absolutamente nada. Años después, Rebeca concibió de Isaac, o sea, vino la simiente de Abraham. Y dicen las Escrituras que aún los niños no se habían formado en el vientre de la madre cuando ya Dios había determinado que el mayor serviría al menor, para que el propósito de la elección se cumpliese, para que nadie se jacte diciendo, Dios me eligió porque yo era bueno, porque Dios sabía en su presencia que yo era sincero. Por tanto, antes de que naciesen los niños, Dios bendijo al menor con la promesa. Si Dios no lo hubiera hecho antes, dirían, eso fue porque realmente este era más bueno que aquel, este no era belicoso, este era más amable como su hermano, o porque Esaú no apreciaba la primogenitura. El propósito de la elección es que Dios elige antes de que tú no hagas, para ser Él el todo en todos. Lo demás son simples conjeturas. Dios no espera ver nuestras acciones, porque entonces la elección sería por obras. Él decidió salvarte y Él decidió salvarte por misericordia, para que ahora se lo debas todo a Él y le alabes con la convicción de que no merecías nada y te lo dio todo, te eligió y tú no lo elegiste a Él. En la elección nadie tiene de qué gloriarse, ni es el centro, ni mucho menos tiene el derecho de reclamar nada, por cuanto Dios es el todo. Hay tanta perfección en la elección que ella misma responde a la gran pregunta que por siglos ha hecho la humanidad, por siglos. ¿Cómo es eso de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Eso es injusto. Pero es que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera y sigue siendo justo. Lo que determina que una cosa sea justa no es la definición de justicia como concepto, sino Dios. Él es juez, ¿verdad? Pues antes de la justicia es Él. Dios es el que hizo la justicia y lo que Él haga es justo, aunque no lo entendamos. Si el Señor lo hizo, es justo, aunque yo no lo entienda, aunque a mis ojos parezca injusto. La justicia no es un concepto. La justicia es una persona. Jeremías 23, versículos 5 y 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y justicia en la tierra. Y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, versículo 6, será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Veamos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 9, versículo 15 al 21. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere,
no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta es la verdad de la elección, que Dios se compadece de quien quiere y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por eso es el soberano Rey. De nosotros tuvo misericordia porque quiso y no porque tú quisiste. Si eso ocurrió, fue porque Él fue el primero que así lo quiso. Entonces la gloria es de Él y no tuya, pues te eligió a ti, no tú a Él. Nadie puede jactarse delante de Dios. La misericordia se la debemos a Él, quien nos dio el favor de su gracia. ¿Y cómo la expresó? Haciéndonos vasos de su misericordia, para que ahora se lo debamos todo a Él, y por eso lo alabamos. Nosotros éramos vasos de ira, preparados para destrucción, y Él, por su elección, nos convirtió, ¿verdad?, en vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya. Así que estamos caminando, ¿verdad?, aprendiendo también la multiforme sabiduría de Dios, la gracia del Eterno. Así como endureció a Faraón para mostrar y decirle: yo soy Dios y yo mando en Egipto. Yo soy el que pongo y el que quita rey. Yo soy Jehová, y se lo demostró de la misma manera. Dios quiere enfatizar que el propósito de la elección es destacar su poder para dar a conocer su gloria, con el fin de ser el todo en todos, para que todo el mundo tenga un sentimiento de sujeción a Él, por gratitud, por amor, y para que sea el que se gloríe en todo. De esa manera llega a ser el todo y en todos en la elección, que fue la primera bendición espiritual que Él nos dio antes de la fundación del mundo. Jehová Dios eligió a Israel y le dijo por boca de Moisés, Deuteronomio 7, 6 al 8: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tu Dios, Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, de rey de Egipto. Es decir, que Dios los eligió porque quiso, por amor a Él. Así que la elección fue lo primero que Él hizo, antes de la fundación del mundo. Nos hizo a todos. Luego pasó Él también. Todavía no nacíamos. Todavía no vivían nuestros padres. Todavía el mundo no había sido formado. Pero Él te escogió. La elección, a Él le plació salvarte. Ahora glorifiquemos al Eterno. Demos honor y gloria a su misericordia, a su bondad, a su gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa es la riqueza de su gracia. Así que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho, el grande sacrificio y el habernos elegido. Y que Dios nos ayude a todos. Amén. Muy bien, oremos al Padre y pidámosle a Dios su bendición. Cierre sus ojos ahí en su lugar y oremos. Señor, muchas gracias. Este miércoles, Señor, esta tarde noche, queremos ponernos en tus manos. Aquí están nuestros hijos, aquí está nuestra casa, nuestra familia, que nos concentramos en esta mesa, Señor, para escuchar tu palabra. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, como tu siervo, Señor, bendigo la vida de cada familia. Yo te ruego en el nombre de Cristo que los bendigas, los prosperes en todo, sean guardados en el hueco de tu mano, Señor, y que se distingan por la gratitud a ti.
Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y transfieran tu verdad a las generaciones que le siguen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.